En este video vamos a ver cómo factorizar una diferencia de cuadrados. En general, una diferencia de cuadrados puede verse de cuatro formas distintas. Una diferencia de cuadrados tiene dos términos. Estos dos términos suelen tener raíz cuadrada exacta. Estos términos pueden ser que tengan únicamente variables, como aquí el lado izquierdo x cuadrada, y puede tener otro término únicamente con coeficientes numéricos, como en este caso el número 4. Una diferencia de cuadrados también puede tener en sus dos términos variables acompañados de coeficientes numéricos. En este caso, el coeficiente 4 que está acompañando a la variable x cuadrada tiene raíz cuadrada exacta. Lo mismo pasa con el segundo término, que tenemos una y al cuadrado que tiene una raíz cuadrada exacta. En las primeras dos expresiones hice énfasis en que los términos a factorizar tienen raíz cuadrada exacta. También se puede dar el caso que tengamos una diferencia de cuadrados en donde uno de los términos no tiene raíz cuadrada exacta y entera, tal como es este caso, x cuadrada menos 5. Por último, tenemos esta expresión a factorizar en donde ambos términos tienen el signo positivo, por lo que de momento no es una diferencia de cuadrados. Sin embargo, con un solo paso previo, podemos llegar a factorizar utilizando la técnica de diferencia de cuadrados. Vamos a factorizar cada una de estas expresiones. El primer ejemplo que vamos a resolver es la siguiente expresión: factorizar x al cuadrado menos 4. Sabemos que esta es una diferencia de cuadrados porque tenemos dos términos, ambos están elevados al cuadrado, tenemos un signo positivo y un signo negativo. Para facilitar el cálculo de esta diferencia de cuadrados, debemos saber que la factorización de una diferencia de cuadrados da como resultado la multiplicación de dos binomios. Para facilitar la factorización por medio de esta técnica de diferencia de cuadrados, podemos decir que hay tres pasos para factorizar una diferencia de cuadrados. En el primer paso, calculamos la raíz cuadrada del primer término. Incluimos el coeficiente numérico y la variable, y este resultado lo vamos a colocar como primer término de los dos binomios. Para este ejemplo, ese primer término es x al cuadrado, por lo que vamos a calcular la raíz cuadrada de x al cuadrado. El resultado de obtener la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Y vamos a colocar esta x como primer término de los dos binomios. Y así concluimos este primer paso. En el segundo paso, calculamos la raíz cuadrada del segundo término, incluimos coeficiente numérico y variables en caso de que tenga ambos, y lo colocamos como segundo término de los dos binomios que tenemos como resultado. Entonces, calculamos la raíz cuadrada del segundo término. Este segundo término es 4. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Este número 2 lo colocamos como segundo término de los dos binomios que tenemos como resultado. Y de esta forma completamos el segundo paso. En el tercer y último paso vamos a colocar los signos. En uno de los dos binomios que tenemos como resultado el signo es positivo y en el otro el signo es negativo. En este ejemplo coloco el signo positivo en el primer binomio y el signo negativo en el segundo binomio. Ahora, el orden con el que escribimos estos dos signos, positivo y negativo, no es relevante porque podemos escribirlo de la forma opuesta, primero negativo y después positivo, recordando la expresión de que el orden de los factores no altera el producto. Así tenemos que el resultado de factorizar esta diferencia de cuadrados x al cuadrado menos 4 va a ser igual a multiplicar x más 2 que multiplica a x menos 2. Entonces, el resultado que siempre vamos a esperar de factorizar una diferencia de cuadrados va a ser un par de binomios. Estos binomios tienen la característica de que el primer término es igual en ambos casos, el segundo término es igual en cuanto al coeficiente y las variables y es diferente en cuanto al signo. En este caso tenemos un x más 2 y en el segundo binomio tenemos un x menos 2. Este tipo de binomios se les conoce como binomios conjugados. Entonces, la factorización de una diferencia de cuadrados nos va a dar como resultado un par de binomios conjugados.
En este segundo ejemplo tenemos dos términos que parece que todos sus coeficientes y todas las variables van a tener raíz cuadrada exacta. 4x cuadrada menos y cuadrada. De nueva cuenta, el resultado que vamos a obtener de factorizar una diferencia de cuadrados va a ser un par de binomios conjugados, por lo cual abrimos dos paréntesis. Y ahora vamos a ir con los tres pasos para calcular una factorización de una diferencia de cuadrados. El primer paso es, se calcula la raíz cuadrada del primer término incluyendo el coeficiente numérico y la variable. En este caso vamos a calcular la raíz cuadrada de 4x al cuadrado y vamos a colocar el resultado de esta raíz como primer término dentro de este paréntesis y como primer término dentro de este segundo paréntesis. Entonces la raíz cuadrada del primer término, 4 que multiplica a una x que está elevada al cuadrado, va a ser igual a 2 que multiplica a una x que tiene un exponente que no escribimos aquí, pero es un exponente a la 1. Entonces este término, 2x, lo vamos a colocar como primer término dentro de este paréntesis y como primer término dentro del segundo paréntesis. En el segundo paso vamos a calcular la raíz cuadrada del segundo término de la diferencia de cuadrados, incluyendo el coeficiente numérico y la variable que tenga, y lo vamos a colocar como segundo término dentro de cada uno de los paréntesis. Entonces, la raíz cuadrada de una y que está elevado al cuadrado va a ser igual a una y que está elevado a la potencia número 1, que de nueva cuenta este número 1 usualmente no lo escribimos. Esta y la colocamos como segundo término dentro de cada uno de los binomios. Y por último, el tercer paso para factorizar una diferencia de cuadrados va a ser el colocar los signos. En este caso siempre vamos a colocar un signo positivo y un signo negativo. No importa el orden, puede ser primero en el primer paréntesis un signo negativo y en el segundo paréntesis un signo positivo. Colocamos estos dos signos, en este caso yo elegí poner en el primer paréntesis el signo positivo y en el segundo paréntesis el signo negativo. Puede ser al revés y no hay ningún problema. Y con estos tres pasos concluimos el cálculo de esta factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces, 4x, la x elevada al cuadrado, menos y elevado al cuadrado va a ser igual que la multiplicación de 2x más y por 2x menos y. De nueva cuenta obtenemos como resultado un par de binomios conjugados. Vamos con el ejemplo número 3 de una factorización de una diferencia de cuadrados. En este caso, aunque sí tenemos dos términos, vemos que uno de los dos términos parece que no va a tener una raíz cuadrada exacta. Ahora vemos cómo lo vamos a resolver. Lo primero que hacemos para resolver esta diferencia de cuadrados es abrir un par de paréntesis, porque en cada uno de estos paréntesis vamos a tener un binomio. Estos binomios van a ser binomios conjugados. El primer paso para factorizar esta diferencia de cuadrados es calcular la raíz cuadrada del primer término de esta diferencia de cuadrados y colocar ese resultado como primer término dentro de cada uno de los binomios. Entonces calculamos la raíz cuadrada del primer término, en este caso es x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x y esta x la colocamos como primer término dentro de cada uno de los binomios. Como segundo paso para factorizar una diferencia de cuadrados tenemos que sacar la raíz cuadrada del segundo término y colocar ese resultado como segundo término dentro de cada uno de los binomios. En este caso tenemos un ligero problema porque vemos que el segundo término, el número 5, en su raíz cuadrada no nos da como resultado un número exacto, nos da aproximadamente 2.23. Entonces lo que se suele hacer cuando se presentan casos en donde alguno de los términos no tiene raíz cuadrada exacta es dejar indicada la operación en el término que se va a colocar dentro de los binomios. En este caso colocamos raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5. Y por último, el tercer paso para factorizar una diferencia de cuadrados es colocar los signos. De nueva cuenta tenemos que colocar un signo positivo para el segundo término y un signo negativo para el segundo término. No importa en qué paréntesis elijamos colocar el signo positivo y en qué paréntesis coloquemos el signo negativo.
En este caso yo elijo colocar el signo positivo en el primer binomio y el signo negativo en el segundo binomio. Y con esto concluimos el cálculo de esta factorización de una diferencia de cuadrados en donde uno de los términos no tiene raíz cuadrada exacta, recordando que lo que hacemos es dejar indicada la raíz cuadrada que debemos calcular, en este caso en el segundo término de cada binomio. Y ahora tenemos el ejemplo número 4, el último ejemplo de este video, en donde en realidad lo que tenemos es una suma de cuadrados, no una diferencia de cuadrados. Vamos a ver que con un paso previo podemos utilizar los mismos 3 pasos de la factorización de una diferencia de cuadrados. Lo que tenemos que hacer para convertir esta suma de cuadrados en una diferencia de cuadrados es factorizar el signo positivo del segundo término. En este caso, este signo positivo del número 4. ¿Y cómo factorizamos este signo positivo? Bueno, lo factorizamos como la multiplicación de dos signos negativos. Entonces, de tener esta suma de cuadrados, pasaremos a tener esta diferencia de cuadrados, la diferencia de cuadrados siendo x elevado al cuadrado menos que multiplica a menos 4. Y ahora sí, abrimos el par de paréntesis que nos va a dar un par de binomios conjugados. Recordamos que el primer paso para calcular la factorización de una diferencia de cuadrados es el tomar el primer término, calcular la raíz cuadrada y ese resultado colocarlo como primer término de cada uno de los binomios que tenemos. El primer término de nuestra diferencia de cuadrados es x al cuadrado. En este caso tenemos una raíz cuadrada exacta que es x. Esta x la colocamos como primer término de los dos binomios que vamos a tener como resultado. El segundo paso que tenemos para factorizar una diferencia de cuadrados es calcular la raíz cuadrada del segundo término y colocarlo como segundo término de cada uno de los binomios. En este caso tenemos que calcular la raíz cuadrada de menos 4. En este paso se nos presenta una situación que nos pide que hagamos un cálculo ligeramente más avanzado, en donde tenemos que calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Una raíz cuadrada de un número negativo nos da como resultado números imaginarios. Estos números imaginarios los usan sobre todo en ingenierías, por ejemplo, por lo que hacemos en este ejemplo es, de nueva cuenta, dejar indicada la operación de la raíz cuadrada. Ponemos como segundo término dentro de cada uno de los binomios la raíz cuadrada de menos 4 indicada. El tercer y último paso para la factorización de una diferencia de cuadrados va a ser nuevamente el colocar los signos. Tenemos que colocar un signo positivo y un signo negativo para el segundo término de cada binomio. Aquí yo elijo colocar el signo positivo en el primer binomio y el signo negativo en el segundo binomio. Así tenemos que el resultado de factorizar esta suma de cuadrados va a ser igual a tener una x más la raíz cuadrada de menos 4 que multiplica a x menos la raíz cuadrada de menos 4. Un par de binomios conjugados. Si queremos tener esta factorización con números imaginarios, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de este número negativo. Lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada del coeficiente, en este caso la raíz cuadrada de 4 sin el signo es igual a 2, y lo que tenemos que saber es que la raíz cuadrada del signo negativo es igual a un número imaginario, por lo que tendríamos 2i como resultado de esta raíz cuadrada de número negativo. Así tenemos como resultado de esta suma de cuadrados que transformamos en diferencia de cuadrados un par de binomios conjugados. En el primer caso tenemos indicada la raíz cuadrada del número negativo en ambos binomios y en el segundo caso calculamos esa raíz cuadrada del número negativo y tenemos un número imaginario en ambos binomios. Si tienen dudas, déjenla en los comentarios, revisen los demás videos de factorización y hasta la próxima.